Tenía 29 años cuando empezó todo. Y, en general, yo pensaba que tenía una relación bastante decente con mi familia. Me llamo Anthony, y siempre he sido el que agacha la cabeza, trabaja duro y se mantiene al margen del drama. Fui el primero de mi familia en graduarme de la universidad, me compré mi propia casa antes de los 30 y tenía un buen trabajo que, de verdad, me gustaba. Mi hermana pequeña, Melissa, era todo lo contrario. Cada crisis en su vida, de alguna manera, se convertía en una emergencia familiar. Perdía un trabajo. La familia tenía que arrimar el hombro. Se metía en deudas de tarjeta de crédito. Mamá y papá la rescataban. Quería irse de vacaciones y no le alcanzaba. Pedía prestado del fondo familiar al que todos aportábamos para emergencias y, por supuesto, jamás lo devolvía. Yo lo toleraba porque así se mantenía la paz. Ese era, más o menos, mi papel en la familia. El tranquilo, el que arreglaba las cosas, el que suavizaba todo cuando Melissa y mis padres se atacaban entre ellos. Pero siempre me quedaba ese sabor amargo, como si mi estabilidad fuera el plan B para cubrir los errores de los demás. Todo empezó de verdad cuando me ascendieron a principios de este año. Fue un salto enorme, mejor sueldo, más responsabilidad y la posibilidad de trasladarme a otro estado. Yo estaba ilusionado y, sinceramente, orgulloso de mí mismo. Llevaba años partiéndome el lomo para llegar ahí, y por fin sentí que tantas noches en vela y tantas vacaciones canceladas habían valido la pena. Cuando se lo conté a mis padres, me felicitaron, pero de una forma rara, como distraídos, como si no estuvieran escuchando de verdad. Y entonces, más o menos una semana después, recibí esa llamada de Melissa. Ni siquiera saludó. Simplemente se lanzó. He perdido mi trabajo y vas a tener que ayudarme con la hipoteca hasta que vuelva a ponerme en pie. Al principio pensé que estaba bromeando. De hecho, me reí, y fue un error, porque se puso hecha una furia. Esto no tiene ninguna gracia, Anthony. Lo digo en serio. Tú ganas muchísimo más que yo y no voy a perder mi casa porque tú seas demasiado egoísta para ayudar. Me quedé callado un momento, porque noté cómo se me disparaba la tensión. Le pregunté qué había pasado con sus ahorros y me respondió de golpe que no tenía. Cuando le pregunté por qué creía que yo tenía que hacerme cargo, soltó. Porque somos familia. Para eso está la familia. Le dije, así de claro, que no iba a pagarle la hipoteca. No me cabía en la cabeza lo que me estaba pidiendo. Eran miles de dólares al mes. No era un préstamo puntual para la compra o una reparación del coche. Quería que yo me comiera sus facturas sin fecha de salida. Me colgó. Ni una hora después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Si no das la cara por tu hermana, estás fuera del testamento. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato. Ni siquiera sabía qué contestar. No les había pedido nada desde que tenía 18 años. Me pagué la universidad, me compré mi casa, construí mi carrera, y ahora me estaban amenazando con echarme de la familia porque no quería financiar las decisiones de Melissa. Esa noche me senté frente al ordenador y, sin decir nada, me saqué de todas las cuentas conjuntas que tenía con mis padres. El fondo de emergencias, la vieja cuenta de ahorros a la que todos habíamos aportado cuando falleció la abuela, incluso la cuenta de la cabaña de vacaciones que se suponía que era para escapadas familiares. Si iban a tratarme como al villano, no iba a dejar mi dinero ahí para que lo vaciaran. Al amanecer tenía 37 llamadas perdidas y una cadena de mensajes enfurecidos por todas partes. Mi madre, mi padre, Melissa, incluso mi tía. Algunos eran puro chantaje emocional. La familia se apoya, Anthony. Otros eran amenazas. Te vas a arrepentir. Y unos cuantos eran directamente insultos. No respondí a ninguno. Fue la primera vez que me permití sentir rabia de verdad. No solo fastidio o frustración, sino esa rabia que te hace temblar. Y no era solo por el dinero. Era por la actitud, por la sensación de que daban por hecho que yo existía para arreglarle la vida a Melissa. Por cómo mis padres actuaban como si yo le debiera mi éxito. Y, por primera vez en mi vida, empecé a preguntarme qué pasaría si dejaba de cumplir mi papel de mediador. Y si dejaba de suavizarlo todo, de ceder, de ser el que siempre entiende. La siguiente cena familiar era a los pocos días, y ya sabía que iba a ir.
Pero esta vez no iba a quedarme callado, y ahí fue cuando todo se puso realmente interesante. La cena familiar fue en casa de mis padres ese domingo, como siempre. Normalmente me habría hecho ilusión por la comida, mi padre hace un asado espectacular, pero esta vez, solo pensar en sentarme enfrente de Melissa después de lo que me había dicho me revolvía el estómago. Durante el camino fui ensayando mentalmente qué le diría si volvía a sacar el tema de la hipoteca. Pero cuando llegué, no era una cena normal. Era una emboscada. Entré y al instante noté el cambio en el ambiente. Todo el mundo ya estaba sentado, lo cual era raro. Normalmente, las cenas en casa de mis padres eran más informales, de entrar y salir, de ir sirviéndose. Esta vez era como si me estuvieran esperando. Melissa estaba sentada al lado de mi madre, con los brazos cruzados, con esa sonrisa de suficiencia que pone cuando cree que va a salirse con la suya. Mi padre se aclaró la garganta cuando entré, como si yo hubiera llegado tarde a una reunión importante. Anthony dijo, señalando la silla vacía. Siéntate. Tenemos que hablar como familia. Me senté, pero ya estaba en alerta. Mi madre no perdió el tiempo. Melissa lo está pasando muy mal, y que te rieras cuando te llamó para pedirte ayuda fue totalmente inapropiado. Mantuve la voz calmada. No me reí de que perdiera su trabajo. Me reí porque me llamó y me dijo que yo iba a pagar su hipoteca como si me estuviera dando una orden. Melissa saltó al instante, con la voz cortante. Porque deberías. Eres el único en esta familia que puede permitírselo. En ese momento algo dentro de mí se endureció. No, Melissa. Yo puedo permitírmelo porque me lo curro, y no soy responsable de tu hipoteca. Mi padre se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Anthony, tienes que entender que ella está en una situación difícil. Su casa es lo único que tiene. Si la pierde, no tendrá dónde ir. Casi me reí otra vez. No porque me hiciera gracia, sino porque la ironía era asfixiante. Si tiene dónde ir. Tiene esta casa. Ya la habéis dejado volver antes. Pero esto no va de eso, ¿verdad? Esto va de que, por una vez, yo no voy a salir corriendo a arreglarle el desastre, y a nadie aquí le gusta. La cara de Melissa se puso roja. Te crees mejor que yo porque ahora tienes un trabajo, importante, porque te compraste una casa y conduces un coche bonito, ¿te crees que eso te hace especial? Eso dolió. No porque fuera verdad, sino porque se le notaba la envidia en cada palabra. Respiré despacio. No, Melissa, no me creo mejor. Solo estoy harto de que tratéis mi esfuerzo como si fuera una hucha comunitaria. Mi madre soltó un suspiro exagerado. Anthony, en esta familia siempre nos hemos ayudado. Cuando estabas estudiando y necesitabas ayuda con el alquiler. La corté. Yo nunca os pedí dinero. Trabajé en 2 empleos. Una vez dormí una semana en el coche un semestre porque no me daba para el alquiler y no os pedí ni un céntimo. Eso los dejó callados un momento, pero solo un momento. Melissa sorbió la nariz, interpretando el papel de hermanita herida. Es que no entiendo por qué me odias tanto como para dejar que pierda mi casa. Y ya está. Ahí fue. En ese instante se me dio la vuelta todo el guión. No era que estuviera pidiendo ayuda. Era que estaba convirtiendo mi negativa en una especie de crueldad. Como si yo estuviera eligiendo, a propósito, destrozarle la vida. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Sabes lo que creo? Bajé la voz. Creo que te has acostumbrado tanto a que todo el mundo se desvive por ti, que en cuanto alguien te dice que no, lo tomas como un ataque personal. Mi padre se levantó de golpe, la silla raspando el suelo. Ya basta, Anthony. Pero yo no había terminado. No, no basta. Me habéis dicho que, si no la rescataba, me sacabais del testamento. Perfecto. Si queréis jugar así, entonces no quiero nada de vosotros. Quedaos con vuestro testamento. Quedaos con todo. Pero ni se os ocurra llamarme egoísta por negarme a arruinarme por las decisiones de otra persona. La habitación se quedó en silencio absoluto. Mi madre puso una cara como si le hubiera dado una bofetada. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, pero había un destello de triunfo, como si por fin me hubiera desenmascarado como el malo.
Después de eso, la cena fue incómoda. Nadie decía gran cosa y yo apenas probé la comida. Notaba sus miradas encima, como si estuvieran esperando a que yo cediera y pidiera perdón, pero no lo hice. Cuando me fui, mi madre me abrazó rígida y dijo: «Algún día lo entenderás». Me subí al coche y me quedé ahí un minuto, agarrando el volante con fuerza. Sabía que esto no se había acabado. Ni de lejos. Melissa tenía esa expresión, la que se le ponía cuando no conseguía lo que quería, pero ya estaba maquinando cómo asegurarse de conseguirlo. Y efectivamente, la semana siguiente empecé a recibir llamadas de la familia. Mi tía llamó para decirme que Melissa había estado llorando por teléfono, que no sabía cómo iba a sobrevivir porque yo la había abandonado. Mi primo me escribió para decir que había oído que yo me negaba a ayudar y que eso era bastante frío. La historia se estaba extendiendo y yo me estaba convirtiendo, a toda velocidad, en el villano del cuento familiar. Intenté ignorarlo al principio, pero cada vez que el móvil vibraba con otro mensaje lleno de juicio, sentía ese ardor lento en el pecho. Y entonces llegó lo peor. Melissa publicó en Facebook que había gente que prefería ver a su familia perderlo todo antes que echar una mano, y que ella estaba rezando para tener fuerzas en ese momento tan difícil. No me mencionó directamente, pero no hacía falta. La mitad de los comentarios eran de parientes y amigos de la familia llamándome egoísta, diciendo que el dinero cambia a la gente. Y uno incluso insinuó que yo debía de haber olvidado de dónde venía. Eso fue lo que más me dolió, porque yo no lo había olvidado. Si acaso, lo recordaba demasiado bien. Recordaba cada vez que me decían que fuera el más maduro cuando Melissa cogía mis cosas sin pedir permiso. Recordaba cuando tuve que renunciar a un viaje del colegio porque mis padres usaron la cuenta de ahorros en la que yo metía el dinero de mi trabajo de verano para sacarla a ella de otro lío. Recordaba que me repitieran una y otra vez que yo era el responsable, como si fuera una medalla, cuando en realidad era la clave para decir, el que podemos exprimir, el que siempre se sacrifica. Fue entonces cuando entendí que esto no iba solo de la hipoteca de Melissa. Iba de años en los que se esperaba que yo diera más, hiciera más, aguantara más, y encima sin quejarme. Se acercaba la siguiente cena familiar, y yo ya sabía lo que me esperaba, el chantaje emocional, el choque frontal, los intentos de que yo cediera. Pero esta vez no pensaba quedarme sentado tragándomelo todo. Y no tenía ni idea de que el enfrentamiento en el que estaba a punto de meterme iba a llevar las cosas más allá de un punto sin retorno. Llegué a la siguiente cena con un nudo en el estómago. La última había sido tensa, pero esta vez supe, incluso antes de entrar, que algo era distinto. Había demasiados coches fuera de casa de mis padres, el SUV de mi tía, la camioneta de mi tío, incluso el sedán viejo de mi abuela. No era un domingo cualquiera. Parecía una cumbre. Cuando entré, oí voces desde el comedor. Voces bajas, calientes. Dijeron mi nombre más de una vez. Me quedé inmóvil en el pasillo un segundo, escuchando. «Está siendo ridículo», decía Melissa. «Podría pagar toda la hipoteca mañana y todavía le sobraría dinero. Es que no quiere ayudar». Luego sonó la voz de mi padre, dura y con esa autoridad suya. «Siempre ha sido terco. Solo tenemos que hacerle entrar en razón». Mi madre añadió en voz más suave. «No podemos dejar que Melissa pierda su casa. Sería humillante». Humillante. No trágico, no devastador. Humillante. Como si esto fuera más cuestión de orgullo que de techo. Entré en la habitación y la conversación se cortó en seco. Mi abuela también estaba allí, sentada al final de la mesa como una jueza silenciosa. Se la veía cansada, incluso decepcionada, y se me hundió el corazón. Mi padre señaló otra vez la silla. «Siéntate, Anthony. Tenemos que arreglar esto de una vez por todas». Me senté, con el pulso retumbándome en los oídos. Melissa se inclinó hacia adelante, teatral y lastimera a la vez. «He intentado de todo», dijo, como si estuviera declarando ante un tribunal. «He vendido mis joyas. Cancelé el gimnasio. Hasta dejé de pedir comida a domicilio. Estoy poniendo de mi parte, pero si no pago este mes, van a iniciar el proceso de ejecución». Me miró fijamente. «¿De verdad quieres cargar con eso en tu conciencia?» Me quedé mirándola un buen rato. «Melissa,
Has tenido meses para adelantarte a esto. ¿Por qué no buscaste una compañera de piso? ¿Por qué no hablaste con el banco para refinanciar? ¿Por qué tu primera y única solución es llamarme y decirme que es mi responsabilidad? Se le torció el labio. Porque eres mi familia, Anthony. Siempre has sido el que tiene el buen trabajo, las cosas bonitas, la red de seguridad y vas a quedarte ahí sentado mientras yo lo pierdo todo y tú te vas a vivir tu vidita perfecta a otro sitio. Sentí como la mesa se volvía en mi contra. Todas las miradas clavadas en mí, esperando que dijera las palabras mágicas y lo arreglara todo. Y entonces mi padre soltó la bomba. Hemos tomado una decisión, dijo, seco. Tu madre y yo fuimos al banco esta semana. Hemos pedido una línea de crédito poniendo como garantía la propiedad de la cabaña. Se me cayó el estómago. ¿Cómo que habéis hecho qué? Para ayudar a Melissa, dijo él, como si nada. Para que no pierda su casa. Era lo correcto. Apreté el borde de la mesa. La propiedad de la cabaña no era solo suya. Se suponía que sería nuestra, mía, de Melissa y de mi primo Jaque cuando ellos faltaran. Era el único legado familiar que no se había tocado. Lo único que siempre nos dijeron que heredaríamos a partes iguales algún día. No me lo habéis dicho, solté, con la voz plana. Mi madre se erizó. No necesitábamos tu permiso. Has dejado claro que no te importan los problemas de esta familia, así que hicimos lo que había que hacer. Me reí, una risa amarga, sin gracia. Vale, a ver si lo entiendo. Me dijisteis que me sacabais del testamento si no ayudaba a Melissa. Yo dije, perfecto. Y vuestra solución ha sido hipotecar parte de mi herencia igualmente, para que ella se quede en una casa que no puede permitirse. Melissa cruzó los brazos, satisfecha. Todavía no es tu herencia. Y cuando me recupere, lo devolveré, igual que devolviste el fondo de emergencias. Le contesté al instante. Igual que devolviste el dinero del coche de hace 2 años, o lo de la cuenta de las vacaciones. Se le puso la cara roja, y vi cómo se le tensaba la mandíbula a mi padre. Ya basta, dijo. Pero para mí no era suficiente. Lo habéis hecho a mis espaldas, dije despacio, mirándolos fijo. Habéis usado algo que se suponía que era de todos para tapar su desastre, y ni siquiera os molestasteis en preguntar. Ni siquiera os molestasteis en decírmelo hasta que ya estaba hecho. Mi abuela se aclaró la garganta, con una voz frágil pero firme. Tiene razón, dijo en voz baja. Deberíais haberle preguntado. Eso provocó un murmullo en la mesa, pero mi padre lo apartó de un manotazo. Hicimos lo necesario. Si Anthony no quiere aportar, seguiremos adelante sin él. Ahí se me rompió algo por dentro. El último hilo que me ataba a la idea de que éramos un equipo. Miré a mi hermana, que tenía el descaro de parecer triunfante, como si hubiera ganado algo. Me levanté despacio. ¿Sabéis qué?, dije, con la voz firme. Ya habéis elegido. Habéis dejado claro cuál es mi lugar en esta familia. Y os he escuchado perfectamente. Los ojos de mi madre se estrecharon. No te pongas dramático, Anthony. Me volví hacia ella, con las manos temblándome, no de miedo, sino de todo lo que llevaba años tragándome. ¿Dramático? Habéis hipotecado parte de lo único que todavía me unía a esta familia. Y ni lo dudasteis. Siempre os habéis desvivido para que Melissa nunca sienta las consecuencias de sus actos. Y siempre habéis esperado que yo cubriera lo que faltara. Pues enhorabuena. Ya no tenéis que preocuparos por eso. Me fui antes de que pudieran responder. Me quedé en el coche mucho rato, mirando el volante. Una parte de mí quería conducir directo a casa y no volver a hablar con ninguno de ellos. Otra parte, la que llevaba años pisoteada, ignorada y utilizada, ya estaba pensando en cómo asegurarme de que nunca más pudieran hacerme esto. Cuando por fin arranqué, mi cabeza iba a 1000. No estaba solo herido. Había terminado. Terminé de ser el buen hijo. Terminé de ser el plan B, terminé de callarme mientras Melissa se salía con la suya. Y mientras miraba la autopista vacía, me di cuenta de algo que me dejó el pulso más estable. Yo tenía más poder del que ellos creían. Tenía acceso a cuentas, documentos, incluso contactos que Melissa y mis padres no tenían. Sabía cosas sobre la propiedad de la cabaña,
sobre las finanzas familiares, que probablemente habían olvidado que yo sabía. Por primera vez en muchísimo tiempo, no estaba pensando solo en defenderme. Estaba pensando en contraatacar. Y ese pensamiento, pequeño, afilado, eléctrico, fue el inicio de algo mucho más grande. Porque si iban a tratarme como al enemigo, quizá ya era hora de que dejara de portarme bien. Conduciendo de vuelta a casa esa noche, sentía como si llevara un peso encima del pecho. Ya no era solo rabia. Era tristeza. Tristeza por la familia que yo creía tener. Por la idea de que, en el fondo, nos cubríamos las espaldas. Me di cuenta de que eso no era más que un cuento que me repetía para tragarme más fácilmente todas las pequeñas traiciones de estos años. Esto no iba solo de dinero o de una casa. Iba de confianza. Y esa confianza acababa de romperse de una manera que no se arregla con una llamada ni con una disculpa a medias. Cuando entré en mi casa, todo se sentía demasiado silencioso. Mi salón, que normalmente era mi refugio, parecía una sala de espera. Me senté en el sofá, mirando a la nada. Y, por primera vez en mucho tiempo, me dejé sentirlo todo. La rabia, la pena, el cansancio. Debí de estar ahí durante horas, porque en algún momento el móvil volvió a vibrar. Era un mensaje grupal de mis padres, un bloque larguísimo de texto diciendo que esperaban que se me pasara el enfado y entrara en razón antes de hacer algo de lo que me arrepintiera. No contesté. Unos minutos después, Melissa me mandó un mensaje aparte con un emoji llorando y un "de verdad me has hecho daño esta noche. No sé cómo puedes vivir contigo mismo". Tiré el móvil al otro lado del sofá. No me fiaba de mí para responder. Toda esa semana, en el trabajo mantuve la cabeza agachada, pero no estaba realmente allí. Mis compañeros seguramente pensaron que era estrés por el ascenso o por la mudanza que se acercaba. Pero la verdad era que estaba reviviendo esa cena una y otra vez en mi cabeza. Las caras, la suficiencia en los ojos de Melissa, y la forma en que mi padre dijo. Hicimos lo que era necesario. Como si con eso se acabara la conversación. Una noche salí a dar un paseo largo por el barrio solo para despejarme. El aire estaba fresco, tranquilo. Pensé en cuánto de mi vida había estado atado a mi familia. No solo fiestas y cumpleaños, también mis decisiones. ¿Cuántas veces me había quedado cerca porque no quería abandonarlos? ¿Cuántas veces había aceptado cosas que no me apetecían solo para mantener la paz? Y entonces me golpeó. No estaba solo enfadado con ellos. Estaba enfadado conmigo. Enfadado por llevar tantos años siendo el fiable. Por creer que, si yo era lo bastante bueno, lo bastante responsable, lo bastante constante, me tratarían como a un igual y no como a un recurso. Volví a casa y saqué una caja vieja del armario, papeles que no miraba desde hacía años. Dentro había copias de los documentos del fideicomiso familiar, formularios de impuestos e incluso algunos papeles antiguos de la propiedad de la cabaña. Los había guardado desde que, unos años antes, ayudé a mis padres a ordenar su planificación patrimonial. Me senté en el suelo y empecé a pasar página tras página, recordando que entonces yo había hecho casi todo el trabajo, llamar al abogado, organizar las reuniones, archivar todo como tocaba. Y entonces vi algo que se me había olvidado. Mi nombre aparecía como cotutor, por si les pasaba algo a mis padres. Eso significaba que yo tenía ciertos derechos. Acceso a información, capacidad de pedir registros. Esa revelación fue como una chispa en la oscuridad. Aún así, todavía no estaba listo para actuar. Primero tenía que digerir lo que había pasado. Tenía que asumir que ya no podía volver a como estaban las cosas. El domingo siguiente me salté la cena familiar. Mi madre llamó y dejó un buzón de voz diciendo que esperaba que ya hubiera terminado de hacerme la víctima. Mi padre mandó un mensaje seco que solo decía: "Estamos decepcionados contigo". Melissa fue más lejos. Subió otra publicación en Facebook sobre familiares tóxicos y familia de mentira. Amigos en común empezaron a escribirme preguntando si estaba todo bien. Era humillante. Dejé de mirar redes sociales por completo. Silencié el chat familiar y luego me volqué en el trabajo. Si iba a alejarme de las expectativas de mi familia, tenía que apostar de verdad por mi vida. Eso significaba prepararme para el ascenso y la mudanza como si nada más importara. Al principio fue extrañamente liberador.
Volví a entrenar, algo que no hacía de forma constante desde hacía años. Me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque tuviera que hacerlo, sino porque me apetecía. Quedé con amigos a los que no veía desde hacía meses. Poco a poco, ese peso empezó a aflojar. Pero entonces recibí una carta del banco a mi nombre porque todavía figuraba en una de las cuentas familiares. Era un aviso sobre la línea de crédito que mis padres habían sacado poniendo la cabaña como garantía. No sé qué fue exactamente de tener ese papel en las manos, pero algo dentro de mí se rompió. Esto ya no iba solo de la hipoteca de Melissa. Esto iba de ellos poniendo en juego el futuro de la familia. Mi futuro. Y ni siquiera lo pensaron 2 veces. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, revisando el papeleo que había sacado antes. Me leí cada cláusula, cada nota al pie. Empecé a tomar apuntes. Ya no era solo protegerme. Era recuperar algo de control. No le dije a nadie lo que estaba haciendo. Por fuera, me mantuve tranquilo. Cuando mi madre llamó la semana siguiente, le contesté educado. Dije que el trabajo estaba a tope. No discutí cuando comentó que Melissa se estaba esforzando muchísimo por encontrar otro empleo. Incluso acepté pasarme a cenar el siguiente domingo para suavizar las cosas. Pero por dentro ya estaba planeando. Sabía que no podía deshacer lo que habían hecho. Pero sí podía asegurarme de que, a partir de ahora, se lo pensaran 2 veces antes de dar por hecho que podían usar mi nombre, mis recursos o mi futuro como moneda de cambio. Y, si lo hacía bien, podría lograrlo sin volver a levantar la voz. Y lo más extraño de todo fue darme cuenta de que no tenía que ir de frente. Podía simplemente dar un paso atrás, dejar que notaran la ausencia de todo lo que yo hacía por ellos, y que se comieran ellos las consecuencias. La noche antes de esa cena, me quedé en la cama mirando al techo. Y por primera vez desde que empezó todo esto, me sentí tranquilo. Tranquilo y un poco peligroso, porque sabía que al día siguiente no volvía solo a sentarme a su mesa. Volvía para observar, para escuchar, para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y si volvían a cruzar la línea, bueno, yo ya sabía exactamente qué iba a hacer. Cuando llegó el siguiente domingo, algo en mí había cambiado. Ya no estaba preparándome para otra ronda de acusaciones. Tenía una curiosidad rara por ver qué intentaban esta vez. En lugar de temer la cena, la traté como una prueba. ¿Qué podrían decir que me doliera más de lo que ya habían hecho? Cuando entré en casa de mis padres, el ambiente era distinto. No había silencio dramático, ni esa sensación de foco apuntándome. Todo el mundo hablaba en voz baja, y Melissa estaba con el móvil como si no pasara nada. Quizá pensaban que la última cena me había puesto en mi sitio. Quizá creían que yo volvería arrastrándome, dispuesto a arreglarlo todo. No les di ese gusto. Sonreí con educación, me senté, y cuando mi madre preguntó cómo iba el trabajo, no le quité importancia. Les conté lo del proyecto grande que acababa de cerrar. Como mi jefe me había felicitado delante de todo el departamento y como el paquete de la mudanza ya se había confirmado oficialmente. Melissa alzó la vista del móvil, con las cejas levantadas. ¿Entonces de verdad te mudas? Sí, dije con naturalidad, pinchando un trozo de asado. A finales del mes que viene. Lo cubren todo. La mudanza, alojamiento temporal, incluso una ayuda para el coche. Lo dije como quien no quiere la cosa, pero la observé con cuidado. Ahí estaba. Ese pequeño gesto en la comisura de su boca, el que le sale cuando alguien tiene buenas noticias con las que ella no puede competir. Mi padre se aclaró la garganta. Me alegró, hijo. Pero no olvides que todavía apareces en algunas de esas cuentas y documentos. Tendremos que revisarlo antes de que te vayas. Sonreí. Ah, eso ya lo resolví. Me saqué de todo hace semanas. La mesa se quedó callada. El tenedor de Melissa chocó contra el plato. ¿Cómo que qué? Me encogí de hombros, como si nada. No me parecía justo tener mi nombre metido en cosas en las que no tengo voz ni voto. Me pareció más sencillo así. Mi madre apretó los labios, pero no discutió. Creo que se dio cuenta de que no tenía mucho que decir sin provocar otra pelea delante de mi abuela, que bebía té en silencio como una reina presidiendo un juicio. Esa fue la primera noche que me fui sintiéndome bien. No solo aliviado,
satisfecho. Por una vez no me arrastraron a defenderme. Solo dije un hecho y los dejé tragárselo. Durante las semanas siguientes, mi vida empezó a coger un ritmo raro, emocionante. En el trabajo me iba de lujo. Una mañana mi jefe me apartó y me dijo que quería que yo liderara una presentación importante para un cliente de alto nivel. Era el tipo de oportunidad que podía abrirme puertas aún más grandes en el futuro. Me volqué en prepararla. Las noches largas en la oficina ya no me agotaban. Tenían sentido. Ya no trabajaba para sobrevivir ni para mantener la paz en casa. Trabajaba por mí. También empecé a poner en orden mis finanzas. Quedé con un asesor financiero, algo que llevaba años posponiendo. Y juntos revisamos cada cuenta, cada activo. Cuando terminamos, todo estaba limpio, organizado y, lo más importante, completamente separado del alcance de mi familia. Había algo muy potente en ese proceso. Cada formulario que firmaba, cada cuenta que movía, era como cortar otro hilo que me había tenido atado. Fuera del trabajo, volví a acercarme a mis amigos. Un viernes por la noche, un colega de la universidad me invitó a una quedada pequeña. Estuve a punto de decir que no, mi costumbre de siempre era dejar los fines de semana libres por si acaso mi familia me necesitaba. Pero me pillé a mí mismo. Ya no existía el por si acaso. Fui, y fue una de las mejores noches que había tenido en años. Nos reímos hasta medianoche, recordamos tonterías de la época de la uni. Y al final de la noche me di cuenta de cuánto había echado de menos sentir que pertenecía a un sitio sin condiciones. Mientras tanto, la situación de Melissa parecía ir a peor. Yo no preguntaba, pero las noticias siempre acababan llegando por algún familiar. Aún no había encontrado trabajo y, según decían, se había retrasado con otra cuota de la hipoteca. Debería haberme dado pena. Meses atrás, seguramente sí. Pero ahora, en vez de culpa, lo único que sentía era una claridad fría y firme. Por eso me había apartado. Una noche me llegó un correo del abogado que había ayudado a mis padres a crear el fideicomiso años atrás. Quería agendar una reunión para revisar el estado de la propiedad de la cabaña. Cosas rutinarias. Pero como yo seguía figurando como tutor suplente, necesitaba mi firma en unos documentos antes de que me mudara. Esa reunión lo cambió todo. Sentado en su despacho, descubrí cuánto margen de maniobra me quedaba. Porque, al hipotecar la propiedad después de nombrarme cotutor, técnicamente tenían que informarme de cada movimiento para el registro. Eso significaba que yo tenía visibilidad completa de lo que habían hecho, cantidades, condiciones, incluso el calendario de pagos. Salí de allí con copias de todo, con la cabeza zumbando. Esto no iba de venganza. Aún no. Pero sí iba de información. De repente entendí hasta qué punto se habían endeudado para salvar la casa de Melissa. Y supe que, si todo seguía así, muy pronto tendrían que tomar decisiones durísimas. En el trabajo, mi presentación salió perfecta. Al cliente le encantó, y al día siguiente mi jefe me invitó a comer para darme las gracias en persona. Te veo haciendo cosas grandes en los próximos años, me dijo. Sigue así. Volví a mi mesa sonriendo de oreja a oreja. Esa noche abrí una botella de vino para mí solo y me senté en el porche trasero, mirando las estrellas. Por primera vez desde que empezó todo este lío, sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. No porque mi familia lo aprobara, ni porque me hubiera ganado sus halagos, sino porque lo había elegido yo. Estaba construyendo algo que era mío, solo mío. Y, en silencio, en el fondo de mi cabeza, empecé a preguntarme cómo sería cuando por fin se dieran cuenta de que ya no podían controlarme. ¿Se enfadarían? ¿Me suplicarían? ¿Intentarían manipularme una última vez? Fuera lo que fuera, sabía que estaría listo, porque ya no solo estaba sobreviviendo a la tormenta. Estaba aprendiendo a usarla. La reunión con el abogado había sido un punto de inflexión silencioso, pero no me di cuenta de cuánto hasta que llegué a casa y extendí todo el papeleo sobre la mesa de la cocina. Revisé cada página despacio, subrayando, tomando notas en los márgenes, cruzando fechas y cantidades con las copias antiguas del fideicomiso que aún conservaba. Al final de la noche, sabía exactamente cuánta deuda habían asumido mis padres para salvar la casa de Melissa, y no era poca cosa. Habían pedido más de lo que valía lo que quedaba de la propiedad de la cabaña.
Si dejaban de pagar, el banco podía forzar la venta de la cabaña, lo que significaba que la única parte del legado familiar que se suponía que era para repartir a partes iguales podía desaparecer por completo. Al principio, me sentí fatal. Luego, poco a poco, empecé a sentir otra cosa. Una determinación tranquila. Esto ya no era solo Melissa. Era el hecho de que se habían jugado algo que no era únicamente suyo. Y ahora, por primera vez, yo tenía toda la información que seguramente creían que no tenía. Las semanas siguientes me dediqué a preparar el terreno en silencio, con cuidado. Lo primero que hice fue pedir otra cita con el abogado. Esta vez, solo él y yo. Le pedí que me explicara, con todo detalle, cuáles eran mis derechos como cotutor y qué opciones tenía si quería proteger mi parte del valor de la cabaña. Se sorprendió de lo minucioso que quería ser, pero me lo explicó todo. Podía solicitar un desglose completo de la deuda. Podía exigir actualizaciones periódicas sobre los pagos, y si hacía falta, podía pedir al juez medidas para proteger mi interés si consideraba que había mala gestión. Esa última parte se me quedó grabada. Mala gestión. A mi familia no le dije nada todavía. Seguí yendo a las cenas de los domingos, seguí sonriendo con educación cuando mi madre soltaba comentarios sobre lo bonito que debía de ser tener dinero, seguía sintiendo cuando Melissa daba actualizaciones dramáticas sobre lo difícil que era encontrar trabajo con la economía como estaba. Pero por dentro, yo iba armando el puzzle. Hablé con el banco con la excusa de que necesitaba información para la planificación patrimonial y confirmé el calendario de pagos. Ya iban con retraso. Si se les escapaba un pago más, entrarían en impago. Y entonces, casi por casualidad, descubrí otra cosa. Un compañero de trabajo comentó, así sin darle importancia, que una división de la empresa donde yo trabajaba iba a abrir una oficina no muy lejos de donde vivían mis padres. No era una oficina cualquiera, era una sede grande, de las que contratan a lo grande para puestos de administración, marketing y apoyo. Me puse a investigar. En una semana ya tenía un correo de recursos humanos confirmando que las ofertas se publicarían pronto. Puestos bien pagados, trabajos a los que Melissa podía postularse perfectamente si de verdad quisiera. Guardé las ofertas y las imprimí. No para dárselas. Todavía no. Porque cuanto más lo pensaba, más claro tenía que la mejor venganza no sería un enfrentamiento dramático. No serían gritos ni ultimátums. Sería algo silencioso. Sería dejar que se metieran solos en un callejón, dejar que sintieran la presión subir hasta que fueran ellos los que vinieran a mí. Y cuando vinieran, yo no llegaría con las manos vacías. Empecé a apartar aún más dinero, metiendo parte de cada nómina en una cuenta separada. No para Melissa, no para ellos. Para mí. Para lo que viniera. Una tarde me llamó mi abuela. No mencionó a Melissa ni la deuda. Al principio solo preguntó qué tal estaba, cómo iba el trabajo, cómo llevaba lo de la mudanza. Luego se quedó callada y dijo: «Sabes, Anthony, creo que hiciste bien en mantenerte firme. Tus padres te quieren, pero han dejado que con tu hermana se les vaya todo de las manos». Me pilló por sorpresa. Había estado tan callada durante esas cenas que yo había dado por hecho que estaba de su lado. «Me da mucha pena ver a la familia rota así», siguió. «Pero no puedes ser el único que cargue con todo para siempre. Ojalá se den cuenta pronto». Esa llamada me encendió algo por dentro. Si mi abuela, la única persona a la que todos escuchaban, estaba discretamente de mi lado, entonces quizá yo no estaba tan solo como querían que me sintiera. En las semanas siguientes empecé a notar grietas en su fachada de unidad. Mi madre parecía más estresada en la cena, menos rápida para defender a Melissa. Mi padre estaba más callado de lo normal, distraído. Melissa, en cambio, seguía subiendo publicaciones crípticas sobre familia falsa, pero incluso algunos de sus amigos empezaban a comentar con indirectas poco sutiles, tipo: «¿Has pensado en buscar una compañera de piso?», o «Si de verdad buscas, trabajo hay». Yo no dije nada, pero hice un último movimiento. Volví a escribirle al abogado y le pedí que redactara una solicitud formal para un informe financiero completo del fideicomiso. Nada agresivo, nada amenazante, solo un documento oficial pidiendo a mis padres que entregaran pruebas de cada transacción relacionada con el préstamo de la cabaña. Cuando me llegó el correo con la copia de la solicitud, me recosté en la silla y me quedé mirándolo un buen rato.
Era esto. La primera ficha de dominó. Porque sabía que, en cuanto abrieran esa carta, entenderían que yo ya no era solo el hijo terco. Yo estaba mirando. Y no iba a dejar que volvieran a jugarse mi futuro. La noche antes de enviarlo, me senté en el porche con una taza de café y pensé en lo lejos que había llegado todo. Hace unos meses yo era el que apaciguaba, el que siempre lo suavizaba todo. Ahora no estaba suavizando nada. Estaba colocando las piezas. Y tenía la sensación de que la siguiente cena familiar iba a ser para recordarla. Cuando por fin envié la solicitud formal del informe financiero completo del fideicomiso, pensé que habría, por lo menos, un día o dos de silencio antes de que estallara todo. Me equivoqué. En menos de 24 horas, me llamó mi padre. Tenía la voz tensa, controlada, esa voz que usa cuando intenta no gritar. Anthony dijo, sin ni siquiera saludar. ¿Qué es esta carta que acabamos de recibir del abogado? Es una solicitud de los registros financieros del fideicomiso, respondí, sin alterarme. Bastante estándar. Soy cotutor, así que tengo derecho a verlos. Estás convirtiendo esto en un asunto legal, espetó. Somos familia. Lo sé, dije tranquilo. Y no estoy impugnando nada. Solo quiero saber exactamente qué se ha hecho con la propiedad en la que todos tenemos parte. Hubo silencio al otro lado. Casi podía imaginármelo apretando los dientes. No tenías que hacerlo a través de un abogado, dijo por fin. Sí, respondí en voz baja. Sí tenía. Le oí coger aire, apenas. Y ahí supe que lo había entendido. Yo no estaba faroleando. El domingo siguiente fui a cenar con una camisa impecable, afeitado, sereno como siempre. No entré dando portazos. No empecé con acusaciones. Saludé a todos con educación, incluso a Melissa, que puso cara de haber mordido un limón cuando me vio. La cena estaba cargada. Mi padre casi no habló. Mi madre me miraba con preocupación, y Melissa no paraba de golpear la mesa con las uñas, como un tambor de irritación. Por fin, a mitad de la comida, mi padre habló. Hemos recibido tu solicitud. Están preparando el papeleo. Asentí. Bien. Melissa puso los ojos en blanco. Esto es exageradísimo, Anthony. Estás actuando como si te hubiéramos robado o algo. Dejé el tenedor. Habéis usado un bien familiar sin consultar a todos los que tenemos parte. Eso no es robo, pero sí es mala gestión. Mi madre se sobresaltó al oír esa palabra. A mi padre se le tensó la mandíbula. Yo no subí el tono. No lo necesitaba. No estoy aquí para pelear, seguí. Estoy aquí para asegurarme de que, a partir de ahora, haya transparencia. Cada dólar que entre o salga relacionado con la cabaña va a quedar registrado y se va a compartir. Si los pagos se retrasan, me enteraré. Si el banco amenaza con ejecutar, me enteraré. Y si creo que esto va por mal camino, tomaré medidas legales para proteger mi parte. Melissa bufó. ¿Vas a llevar a tus propios padres a los tribunales? La miré fijo. Si eso significa proteger lo único que la abuela quería que tuviéramos, sí. Se le cerró la boca de golpe. Hubo un silencio largo. Y entonces habló mi abuela, suave pero firme. Tiene razón. Estuvo mal no decírselo. Y esto no va solo de ti, Melissa. Eso se sintió como la primera victoria real en meses. Dejé que el silencio se alargara un poco más, y luego me recosté y sonreí, como si estuviéramos teniendo una conversación normal. Ah, y te he traído algo, Melissa. Entrecerró los ojos, desconfiada, mientras yo metía la mano en la bolsa y sacaba las ofertas impresas de la nueva sede de mi empresa. Se las deslicé por la mesa. Están contratando por aquí. Buen sueldo, buenos beneficios. Incluso marqué algunos puestos para los que encajarías. Las solicitudes se abren esta semana. Se le puso la cara roja. ¿Te crees que esto tiene gracia? Para nada, dije ligero. Me parece una solución. Consigues trabajo, pagas tus cuotas y esto deja de ser una crisis familiar. Empujó los papeles hacia mí. No voy a aceptar un trabajito de segunda que tú me eliges.
Me encogí de hombros y los guardé de nuevo. Es tu decisión, pero luego no digas que nadie intentó ayudarte. Y con eso, volví a mi plato y seguí comiendo. A partir de ahí intentaron cambiar de tema, o al menos lo intentaron, pero el ambiente ya no era el mismo. Yo ya no estaba acorralado. Ya no era yo el que se justificaba. Eran ellos. En las semanas siguientes, todo se quedó muy silencioso. Recibí el informe completo a través del abogado y lo revisé línea por línea. Y sí, iban atrasados. No una barbaridad, pero lo suficiente como para que el banco empezara a sumar comisiones. Les mandé un correo educado y profesional a mis padres. Gracias por facilitar esta documentación. A partir de ahora, quiero actualizaciones trimestrales. Por favor, confirmad que estáis en un plan de pagos y compartid los detalles. Era frío, casi de oficina, y ese era el objetivo. Quería que notaran el cambio, ya no podían esperar que yo tragara en silencio. Una semana después, recibí una llamada inesperada de mi madre. Anthony dijo en voz baja. Tu padre y yo hemos estado hablando. Nos hemos dado cuenta de que deberíamos haberte dicho lo que íbamos a hacer antes de hacerlo. Yo no me apresuré a llenar el silencio. Estamos pagando, añadió rápido. No queremos que te preocupes. No estoy preocupado, dije con suavidad. Estoy informado. Esa es la diferencia. Se quedó callada un momento. ¿Vas a venir a cenar esta semana? Sí, respondí. Pero debes saber una cosa, ya no voy a hablar de finanzas en la mesa. Si hay algo que tratar, será a través del abogado. Casi podía oír cómo en su respiración se mezclaban el alivio y la frustración. De acuerdo. Ese domingo, cuando entré, algo era distinto. Melissa apenas me miró. Mi padre asintió rígido, pero no dijo ni una palabra de dinero. La cena fue casi tranquila. Y justo cuando terminábamos el postre, mi abuela se inclinó hacia mí y susurró. Creo que están empezando a entenderlo. Sonreí, porque sabía que tenía razón. Esto no iba de devolver el golpe. Iba de cambiar por completo la forma en que me trataban. Y estaba funcionando. Por primera vez en años, salí de esa